Bueno, iglesia, un día más cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, que nos encuentre preparados y listos en esta generación para la tarea que hay que hacer de avanzar y poseer las naciones para Cristo antes de su venida. Estamos en la tercera parte de la serie Maldición Generacional, tercera parte. ¿Cuánto quisiera devolverme para los que no estuvieron aquí en la primera y segunda parte? Porque es necesario, mejor dicho, crucial, importantísimo que hubieran entendido primera y segunda parte, porque hoy vamos a hablar de parte práctica, o sea, de ejemplos de lo que ya hemos visto en la primera y segunda parte. Pero no me puedo devolver, pero prontamente estará el CD, las enseñanzas, para que por favor entiendan qué significa la maldición generacional y cómo Cristo la rompió en la cruz. Pero en conclusión, vimos todos los seres humanos que venimos de Adán. O sea, ¿cuántos? ¿Cuántos vienen de Adán? Entonces eso del simio es mentira, ¿cierto? Bueno, empecemos desde ahí. Todos los seres humanos venimos con una condena de muerte y de maldición por el pecado de Adán. De hecho, la palabra deja muy claro, y lo miramos la primera vez que Dios le dijo a Adán: la tierra será maldita por tu culpa, Adán. Lo vimos muy claro. Así que también vimos que es muerte y también vimos que es maldición. Y vimos que en la ley de Moisés específicamente declara qué es la maldición, como para que nadie se confunda. Así que lo podíamos ver en la ley de Moisés, y vimos en Éxodo 25, no es necesario que lo pongan, que la palabra dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Impresionante. De hecho, vimos un dicho muy famoso en el Antiguo Testamento que dice: los padres se comen las uvas agrias y los hijos sufren la dentera. ¿Recuerdan que lo vimos en otras palabras? De hecho, en otras versiones dice: los padres se comen las uvas agrias y los hijos se les destiemplan los dientes. Como quien dice, el pecado del padre lo paga el hijo. El papá la hace, el hijo la paga. Es una maldición, y lo vimos la semana pasada. Y muchos de ustedes no sabían, porque las uvas agrias, de las uvas se hace obviamente el vino, pero no tenían ni idea. La iglesia entera le pregunté qué se hace con las uvas agrias, nadie sabía. Y las uvas agrias es un vino agrio, o sea, un vinagre. De ahí sale la palabra vinagre, de uva agria, vinagrio, vinagre. Entonces la gente no sabía. Por lo tanto, al ustedes no saber qué es el vinagre, no entienden qué fue lo que hizo Jesús cuando le dieron el vinagre en la cruz. Pero eso es crucial entenderlo. Entonces, eso lo vimos la semana antepasada y pasada, y vimos que esta maldición, ¿qué es lo que significa? Que el padre la hace, el hijo la paga. En unos términos modernos, de hecho, vimos en términos modernos qué es lo que dice la gente. Porque para mi sorpresa, se los digo, yo quedé como en shock, porque yo pensé que cuando le preguntara a la iglesia: ¿quién ha oído que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Alcen la mano, ¿quién ha oído las maldiciones generacionales? Y el 40% de la iglesia nunca había oído eso. Para mi sorpresa, yo pensé que todo el mundo iba a alzar la mano, iba a decir yo, porque los que somos de la vieja data de la cristiandad, eso sí que nos lo han tenido, pero aquí grabado. Entonces me sorprendió que el 40% de la iglesia no tenía ni idea. Pero aún así les dije: no importa que ustedes no tengan ni idea, porque aunque no sepan el término maldición generacional, sí todos lo han vivido. ¿Por qué? Porque lo conocen con el término. Por ejemplo, esa gente sufre un mal de familia, eso sí lo han oído.
Esa partecita sí la han oído. Muchos se han oído, oigan, esa familia todas son beatas. Eso sí lo han oído, ¿cierto? Beatas para ti, my love, que no sabe qué es eso. Beata le dicen así a las mujeres que no se casan, o sea, que nunca se casan, que les dicen solteronas toda la vida y todas en esa familia son así. Eso es un término coloquial que usan acá en esta familia, todas son beatas. También dicen unos términos como por ejemplo, en esa familia todos se divorcian, todos en esa familia están divorciados. ¿Eso qué es? En otros términos están diciendo maldición generacional, pero no dicen visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No lo dicen así, le ponen otros nombres y piensan que porque no saben sobre la maldición generacional, entonces no la están viviendo o no la conocen. Sí, sí la conocen. De hecho, ustedes muchos han dicho el término de tal palo tal, así de como si se la conocen. Esa es la maldición generacional, si la conocen. El papá la hace, el hijo la paga. El papá la vive, el hijo la paga. Si la conocen. También conocen el término hijo de tigre, sale. Si ven que sí la conocen, ahí sí la conocen. Ahí es cuando nos damos cuenta que toda la iglesia sí la conocen. Entonces la conocen con otros términos. No lo conocen con el término bíblico. El término bíblico es la maldad de los padres la visito hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el término bíblico. O maldición generacional. Existe. Es real. Palpable. Se sabe, se ve. Todo el mundo cree que es normal, pero no es normal. Es una maldición que entra a la tierra por el pecado de Adán, que lleva a la muerte, pero antes de que le llegue la muerte usted va a vivir en maldición toda la vida, ya sea maldición financiera, maldición física, enfermedades o maldiciones emocionales. Así que estas maldiciones, mis amigos, son reales, son verdad. Vemos los abuelos enfermos, los padres enfermos, los hijos enfermos. Vemos abuelos suicidas, depresivos, y los padres, los hijos de ellos, suicidas, depresivos. Luego, la tercera generación, suicidas, depresivos. O sea, el abuelo se suicidó y después van y ven, mira, el tío se suicidó, fum, 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 entra una maldición. Son cosas espirituales, son patrones espirituales de pobreza, de enfermedad, de depresión. Son patrones espirituales que están en toda la raza adánica, en toda la raza adánica. Y de hecho la ley de Moisés no las especifica y nos deja ver, todos bajo Adán están bajo la condena de muerte y maldición. Todos bajo la ley de Moisés están bajo la maldición también, la deja ver. Entonces, de hecho, preparando esto, cuando yo era pequeña, tenía más o menos 8 años, yo recuerdo mucho un señor, porque él me asustaba, él tenía todos los dientes podridos. Y lo recuerdo porque él me hacía así, me mostraba los dientes y yo me asustaba. Eran podridos sus dientes. Más o menos yo no les sabría decir, no sé si a los 10, a los 11. Cuando yo lo volví a ver, ya no tenía dientes y tenía un colmillo podrido, y yo eso lo recuerdo porque él me asustaba. Pero a sorpresa, el mes pasado, imagínense todo lo que ha pasado y todavía lo recuerdo. Y el mes pasado me encontré con el hijo y el hijo está completamente mueco con el colmillo podrido. Yo sé que da risa, pero a mí me da, yo quedo, Dios mío. Después llega la hija y la hija con toda su dentadura dañada también. O sea, ahí vemos literalmente, el padre se come las uvas agrias, digámoslo así, y los hijos sufren la dentera. Vemos literalmente. Muchos dirán, eso es genético. No es genético, entiendan algo, es una maldición.
Es una maldición. Uno lo ve ya como normal. Uy, qué casualidad, qué cosa tan rara. Es una maldición y eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Eso no es normal, es una maldición que Cristo pagó para que nosotros no viviéramos. Y les pedí el favor de que se aprendieran Gálatas 3:13. No me lo ponga porque quiero ver si se lo aprendieron. Lo vamos a decir al tiempo. A ver, iglesia, yo empiezo y ustedes me siguen. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Dice que todo, hablando así, no la decían. Bueno, la maldición generacional es real. Póngamela ahora sí, Gálatas 3:13 nos lo dice. Esa maldición fue cortada por Cristo en la cruz. Dice, Él nos redimió, nos sacó de esa maldición. ¿Cómo nos sacó? Todo lo que Cristo pagó en la cruz es para librarnos a nosotros de que no vivamos eso. Por eso Él lo hizo. Aquí nos dice, Él nos sacó de esa maldición. ¿Y cómo nos sacó? Él se hizo maldición en la cruz para que a Él le cayera, porque los siguientes versículos dice, para que la bendición le caiga a usted. O sea, Cristo pagó por nosotros la maldición. Y por eso en la cruz se cumple la profecía de Jeremías 31 que dice, en aquellos tiempos, hablando del nuevo pacto, porque si se lee en Jeremías 31 y lo comparan con Hebreos, que dice, perdonaré las iniquidades de todos, no me acordaré más de sus maldades. Jeremías 31 está profetizando de cuando Cristo viniera a la cruz. Léanselo a Jeremías 31 y nos dice él, en aquellos días no dirán más, los padres se comen las uvas agrias y los hijos la dentera. ¿Qué está diciendo? Los que estén bajo el pacto de lo que Cristo hizo en la cruz, ustedes no van a decir más que están sufriendo eso. A nosotros la religión nos enseñó a decir, sí, díganlo. Y esto es lo tenaz, porque la religión es como un demonio, pero es un demonio disfrazado de luz. Entonces nadie se da cuenta que es un demonio. Y lo dije en el segundo servicio la semana pasada, los demonios más grandes no están en los focos de drogadicción y de prostitución allí en el Parque La Libertad. Todo el mundo, oye, esos demonios deben ser. No, esos son los inferiores, los menores, de menor rango. Esos son los demonios menores. Los demonios más grandes, los principados, los demonios con más rango son aquellos que se infiltran en las iglesias con la religión porque forman el pensamiento equivocado en la gente. Y cuando usted tiene un pensamiento equivocado de Dios, usted no puede recibir lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces no crean que los demonios grandes están por allá, no, están infiltrados en la religión, están infiltrados en las ideologías, porque cuando usted tiene una mala ideología aquí, su vida va a ser un desastre. Nos dice la palabra, ya sabiendo lo que les acabo de decir de los demonios, el Señor me mostraba, hay un versículo en 1 Corintios 1:18 que nos dice que la cruz es el poder de Dios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios, nos dice la palabra. Para otra gente, para los que se pierden, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, qué ridículo es que alguien muera por los pecados de otro. Esa gente se pierde, es una locura. Pero también la palabra de la cruz me mostraba el Señor. La cruz es como un diamante. Un diamante tiene diferentes caras. De acuerdo a la talla del diamante da el brillo. La cruz
también es como un diamante. La cruz tiene diferentes caras y de acuerdo a la cara que usted reciba, la cara que usted le resplandezca, la cara que usted entienda de la cruz, ese es el beneficio que usted va a recibir en su vida. Pero la cara oculta, la cara que usted no entienda, la cara que esté cegada a su entendimiento, usted no va a recibir ese beneficio de la cruz. Mucha gente piensa, de hecho, que en la cruz Dios solamente nos perdonó los pecados. Y por eso la mayoría, los que nos llamamos que nacidos de nuevo, hemos recibido la cara de la salvación. La parte del diamante que es la salvación, en que nos vamos a morir y nos vamos para el cielo, ¿cierto? Esa es la que la mayoría ha recibido. Pero la cruz tiene muchas caras. No solamente es el perdón de pecados que evita la muerte eterna. La cruz también tiene las caras que ha cortado la maldición del hombre en todos sus sentidos. Pero la parte de la cara que yo no entienda de la cruz, no la voy a recibir. El trabajo de Satanás, lo que él hace es engañarnos para que no nos resplandezcan las luces de la cara de la cruz. Por eso nos dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, analicen. Satanás es el Dios de este mundo y él cega el entendimiento de la gente para que no le resplandezcan las caras de la luz. Si él los logra engañar a ustedes, si él les logra poner dudas, si él les logra poner temores e incredulidad en sus corazones, ha ganado que ustedes no reciban todo el beneficio de la cruz de Cristo. No les resplandece esas caras de la cruz. Y ese es su trabajo, engañar para que no nos resplandezca esa parte de la cruz. Y Jesús nos lo advirtió. Jesús nos dijo en la parábola del sembrador, porque toda la Biblia se une. Vamos a Mateo 13:19. Esto es Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí ven? Cuando ustedes no entienden, Satanás viene y arrebata. Él es el encargado de engañarlos, porque engañándolos ustedes no reciben el beneficio de todo lo que la cruz ganó. Nos dice, de hecho, si ustedes recuerdan la palabra que se los mostré la semana pasada en Juan, Cristo estando en la cruz le dieron vinagre. Y la gente se pregunta, tomó vinagre. Pero no entienden que es una cara de la cruz que está cortando una maldición para ustedes. El vinagre son las uvas agrias. ¿Por qué tomó Jesús el vinagre? Él tomó las uvas agrias y él sufrió la dentera. O sea, Cristo llevó el pecado y él sufrió la maldición también en la cruz para que usted no viva días de uvas agrias y ustedes no lleven maldiciones generacionales. Pero si esa cara de la cruz yo no la entiendo y empiezo a decir lo contrario que me dice Jeremías, no digan los padres se comieron las uvas agrias y los hijos sufren la dentera. Si ustedes no entienden, ustedes van a empezar a decir, tengo una maldición generacional. ¿Qué es lo que les enseñaron a decir? Vaya, entrevisten a sus bisabuelos y abuelitos a ver que cometieron pecados y hagan una lista de pecados de todos y vamos a cortar maldiciones.
Empieza a hacer la gente y empieza a entrevistar a abuelos y a todo el mundo. Abuelo, ¿usted qué hizo? ¿Y usted qué también hizo? Es que yo estoy pagando sus pecados. A ver, hay que cortar todo eso. Y la gente haciendo una mano de estupideces por ignorancia. ¿Y qué está haciendo Satanás? Está burlando de nosotros porque no hemos entendido que no es usted el que corta la maldición, sino que fue Cristo el que la cortó en la cruz. Yo a él me lo imagino burlándose de uno. Yo a él me lo imagino riéndose como esto es lo máximo, tenerlos enredados. Porque cuando usted tiene dudas, incredulidad en su corazón, no le resplandece esa cara de la cruz. Y empieza usted a vivir lo que no tiene que vivir porque no ha recibido por fe lo que Jesús hizo para su beneficio. Culpa de la religión, culpa de la religión. Si miramos en Marcos 11:23, Jesús nos dio la clave. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Esto es uno de los versículos más tenaces de la Biblia que nos dice cómo recibir el beneficio de la cruz. El monte son las maldiciones. Maldiciones de pobreza, enfermedad o emocionales. Y nos dijo Jesús, cualquiera que le diga a ese monte, quítate, échese en el mar, o quítese de mi camino, salga de mi vida, que no dude en su corazón, lo que diga le será hecho. ¿Sabe cuál es el problema? Que están tan llenos de dudas que cuando empiezan a hablar, ay Señor, que me sane, si tú quieres que me sane, que se haga tu voluntad. Ahí está hablando, lleno de duda. Por lo tanto, lo que habla no se quita, porque la condición para que se quite es que usted no dude. Pero mientras dude, mientras haya miedos, mientras haya incredulidad en su vida, ay, yo como que no creo eso, voy a tratar a ver qué pasa. No, tratando no funciona, porque tratando es dudando, y si es con duda no se quita. Ese es el secreto. El secreto es no dudar. Pero ¿cómo no voy a dudar si estoy metido en doctrinas religiosas dañadas que me han llenado de dudas en la vida y no me han quitado en realidad las dudas presentándome la cruz de Cristo pura? Por eso es tan importante la correcta doctrina, porque con la correcta doctrina ustedes se entrenan a quitar las dudas que son las barreras entre la bendición de Dios y sus vidas. Hay que aprender a quitar las dudas. Un tío, ¿recuerdan el que yo le dije, el que primero recibió a Cristo en mi familia en los 60, que llegó a la casa de mi abuelito y le dijo, fuera de mi casa prefiero un hijo homosexual a un evangélico? ¿Recuerdan? Bueno, lo echaron de la casa. Mi tío se metió en una denominación bien religiosa. Creció en una denominación bien fuerte. Mi tío lo enseñaron a creer en el cielo. Ya en el cielo, en las calles de oro, las puertas de perlas. Pero en esta tierra usted va a tener que sufrir. Por lo tanto, cuando usted hablaba con mi tío, le decía, esto era hace por ahí, le estoy hablando 14 años atrás, y no hablaba con mi tío, tío, ¿cómo está? Mi hija, sufriendo en este valle de lágrimas.
y no les miento, o sea, yo quisiera a veces inventarme cosas, pero es la verdad. Sufriendo en este valle de lágrimas, cargando como Job, llevándola, esperando algún día llegar al cielo prometido, mi hija. Yo lo oía nomás. Mi tío tuvo una vida re difícil, complicada, lleno de problemas. Yo estaba viviendo en Estados Unidos hace unos cuantos años atrás, que hablé con él porque estaba muy enfermo, enfermo del corazón, se cayó y se partió un brazo. Después lo llamé y se había partido la cadera. Mi tío viviendo en Nueva York, y yo lo llamaba: tío, ¿cómo está, tío? Mi hija, usted sabe, yo soy el rey del sufrimiento. Ante Dios lo que estoy diciendo. Imagínense yo entendiendo el evangelio y oyendo esto de mi tío, el primer protestante de la familia en los años 60. Yo oyendo esto, a mí me daba algo por dentro y yo: tío, Dios no quiere que usted esté sufriendo eso. ¿Cómo? Excuse me, me decía. Excuse me, ¿cómo así que Dios no quiere? Si no fuera la voluntad de Dios, yo no estaría viviendo esto. Dios da, Dios quita. Sea su nombre glorificado. La hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Dios quiere. Si Él quisiera ya me lo hubiera quitado. Lo que pasa es que tengo el aguijón de la carne de Pablo. Defendía su derecho de estar enfermo. Eso es demoníaco. Mi tío salvo va para el cielo, pero Satanás lo quiere viviendo en infierno acá, porque no entiende las caras de la cruz. No entiende que Jesucristo, por sus llagas hemos sido sanados. No entiende que por el vinagre que tomó cortó la maldición generacional para que los hijos no paguen lo que hicieron los padres ni los abuelos. No lo entiende. No entiende acerca de que Cristo se hizo pobre para que seamos enriquecidos. No lo entiende. Le enseñaron esas potestades demoníacas infiltradas en la religión. Este es un valle de lágrimas. Tengo otra tía que recibió a Cristo en los 70s y muchos de ustedes la conocen porque ustedes la mayoría se ha bautizado en la finca de ella, María Elena. Mi tía recibió a Cristo en los 70s. Mi familia, mis abuelos eran muy pobres. Mis abuelos, de hecho, tan pobres eran que el día del cumpleaños de los hijos, el regalo era un huevo de desayuno. Y no lo estoy inventando. No tenían para teteros. Entonces cogían un guante y le hacían un huequito al guante, y ese era el tetero de los bebés. Eso se llama maldición de pobreza. Se llama maldición de escasez. Y mi tía recibió en los 70s a Cristo. Y ella fue una revolucionaria, mis amigos, porque de los 70s ella empezó a creer: Dios prospera. En los 70 lo creyó cuando era pobre. Dijo: Dios prospera. No sé a qué predicador gringo habrá escuchado que le dijo eso. Y ella se pegó de esa enseñanza y ella dijo: yo no voy a vivir lo de mis papás. Ella, para los que no lo saben, María Elena Orozco ha sido la precursora financiera de la iglesia protestante en la ciudad de Pereira y otros lugares. Yo les dije a ustedes cómo creció la iglesia protestante, cómo llegó, qué pasó, cuál es la denominación más grande. Bueno, eso no se hace sino con billete también, mis amigos. Y ella es reconocida en Pereira por las iglesias por ser la que ayudó a que la iglesia protestante avanzara. Mi tía
lastimosamente tengo que decir eso, la mayoría de pastores le han salido torcidos, pero su corazón fue siempre que el evangelio avanzara. Ese siempre fue su corazón de siembra, siempre. Ella siempre nos decía cuando yo era chiquita: honren a Dios y Dios los va a honrar a ustedes. Dios es el que nos prospera, Dios es el que nos eleva, Dios es el que nos ayuda. Siempre nos lo dijo. Y siempre nos decía que en su finca llovía, en la finca de ella, en tiempos de sequía, pero en las fincas aledañas no llovía. Ella con cultivos de caña de azúcar y de ganado, y siempre pasaba eso. Ella siempre nos lo decía, pero uno lo pasa como por alto de pronto. Pero es verdad. Mis primos, de hecho, siguen el ejemplo de su madre, lo creen, y mi primo Julio coge la Biblia, él sale a los terrenos de azúcar y va a las vacas y les lee las bendiciones de Deuteronomio 28, porque Cristo no nos sacó de las bendiciones, no, Cristo nos heredó las bendiciones. Entonces él saca y le lee a la tierra: Deuteronomio 28 dice que tú produces fruto, vacas. La palabra dice que ustedes van a producir crías. Nubes, la palabra dice que Dios llevará la lluvia sobre nuestros cultivos. Nuestra propiedad está rodeada por la sangre de Cristo. Nuestra bendición depende de Dios, no del clima. Eso hace mi primo. Por favor, apaguen las luces y vean este video. Póngame el video de las nubes. Adivina qué hay entre este costado de ese aguacero y este otro costado. Ya llamé a la finca. Está cayendo un aguacero inmenso. Gloria a Dios. Mira el que va para allá. Donde cae el agua es la hacienda de ellos, y a los lados no caen. Y esto no es, ay, filmemos esto para decir esto el domingo. No, esto es continuamente por 30 años. El ingenio de azúcar de Risaralda, escúchenme, el ingenio de azúcar de Risaralda, no sé si lo conocen. El ingenio de azúcar de Risaralda de la Virginia. El ingenio de azúcar tiene las medidas pluviométricas de todas las haciendas. ¿Saben qué es una medida pluviométrica? El pluviómetro es un aparato que mide la cantidad de agua que cae en cierto lugar. Y la hacienda de ellos es la finca que cae agua y en las otras no. Y los ingenieros agrónomos van y le dicen a mi primo, como muy chistosos y todo: oiga, mijo, ustedes que tienen ahí vara con el de arriba, dígale que también nos tire más agüita a nosotros. Eso se llama que Dios honra a los que lo honran. Eso, hay gente que llega a posiciones en la vida y piensa: ya llegué, no honran a Dios. Yo pensaría, ¿qué pasaría con esa gente en posiciones que honran a Dios? ¿Cómo serían catapultados a manejar sitios gubernamentales, a hacer cosas? Pero como no honran a Dios, no les llueve. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si nos tomáramos esto en serio? ¿Recuerdan Abril? ¿Recuerdan que en el primer servicio les hablé de Abril? Y les dije: mi sobrina enferma, siempre enferma, nació enfermita, vivía enfermita, tiene 3 años, enferma, en hospitales, de hospital en hospital, se sanaba, se enfermaba, se sanaba, se enfermaba, se sanaba, se enfermaba. Y les dije que mi mamá le dijo a mi cuñada: ¿usted hasta cuándo va a permitir esto? ¿Lo recuerdan? Y yo les dije: usted le dice eso a alguien y se ofende si no entiende. Pero es que ustedes ya llevan 2 años escuchando el evangelio. Ustedes no se tendrían que ofender. Ustedes se tendrían que retar a empezar a hacer lo que hay que hacer. Y dice
Yo no puedo llegar a un hospital, por ejemplo, y veo una mamá con su bebé enfermo y yo no le puedo decir a esa señora, oiga, ¿usted hasta cuándo va a permitir esto? No, yo no puedo decir eso porque esa señora no ha oído el evangelio. Esa señora lo que necesita es que yo imponga las manos sobre su bebé para que sane, y cuando el niño se mejore ella diga, ay, venga, yo quiero conocer de ese Dios tan bonito, y que ella empiece a entender la palabra ella misma y la empiece luego a aplicar. Entonces yo no le puedo decir eso a la gente que no ha escuchado el evangelio. Pero es que mi cuñada sí lo había escuchado, mi hermano sí lo había escuchado. Por favor, apágame las luces para que vean a Abril, desde que nació. Esta es Abril, ustedes la conocen, mi sobrina, enferma, siempre, en hospitales, continuamente. Ella es Carolina. Buenos días, iglesia. Carolina, ¿hace cuánto recibiste a Cristo? Hace 5 años. 5 años. Yo era de familia católica, pues toda la vida. Mi papá estudió teología y vivimos muchísima religión en la familia. Qué pena que es que con el video como que... No, tranquila, vea, Caro, cuando nosotros le decíamos a usted, cuando usted recibió a Cristo, usted entendió una cara de la cruz, que era, sí, me voy para el cielo cuando me muera. Entendió eso. Pero cuando le hablamos, Jesucristo sana, prospera, libera, corta las maldiciones, ¿usted qué creía? Yo pensaba que sí, era verdad, pero yo pensaba que también lo que pasaba eran cosas cotidianas, que eso pasaba en la vida de todos, no solamente en la mía, sino en la gente que me rodeaba, porque pues obviamente crecí así, como decía Adriana ahora, con miedos, con temores, con religiosidad, con un Dios que era no un Dios de amor, sino un Dios de temor, porque era, no sé, como si le pasa esto, es la voluntad de Dios. Entonces yo decía, bueno, este nuevo Dios que estoy conociendo, sé que es un Dios bueno, pero estas cosas pasan, normalmente pasan. Entonces usted decía, estos están como locos hablando tanta bobada. Sí, no? Pensaba cosas así. No lo creía como con todas mis fuerzas, no. ¿Qué pasa? ¿Qué le diagnosticaron a Abril? Abril empezó primero con una infección respiratoria cuando tenía 7 meses de nacida. Le dio la primera infección respiratoria y fue fuertísima. Y empezó un proceso, y en ese proceso la vio un neumólogo pediatra. Él me dijo que Abril era una niña que, como le había dado la primera infección tan pequeña, era una niña que se le había desencadenado, desarrollado un asma bronquial crónico, y que la vida de ella iba a ser de muchos cuidados, con continuas crisis, y que iba a estar ligada a los inhaladores y pues obviamente a una cantidad de medicamentos que, si ustedes hubieran visto
cómo mantenía yo en mi casa, al frente de la cocina, hay como una alacena, eso era totalmente lleno de medicamentos, o sea, era impresionante, impresionante. Cuando nosotros llegamos, nosotros íbamos a orar por Abril al hospital. Digamos, Abril se sanaba, Abril se enfermaba, Abril se sanaba, Abril se enfermaba. Mantenían el hospital metida. Y les dije a ustedes, la autoridad en su casa la tienen ustedes, no la tengo yo. Ustedes son la autoridad en su casa. Ojalá pudiera enseñar más sobre la autoridad. Ustedes son los directos responsables de lo que permiten o no permiten entrar. Ustedes permiten entrar la rata y la serpiente o la sacan de la casa. O sea, permitir no, porque esas se meten por cualquier hueco, digámoslo así. Pero son los responsables si la dejan en su casa o no. Son ustedes. Abril casi se muere estando en la casa de sus papás. Una vez estábamos en la casa de mis papás y ella empezó con una gripa. Entonces tuvo una fiebre altísima y se le desencadenó una crisis, como decía el médico. Y la fiebre, y empezó a tener la respiración súper mal. El médico dice que empezó a saturar supremamente mal, o sea, estaba respirando mal y tenía ya las manitos y los pies moraditos. Y nos tocó llamar a EMI. Y cuando llegaron por ella, o sea, llegaron a verla como si fuera una paciente normal y entonces el médico me dice, mamá, la niña está saturando súper mal, no la tenemos que llevar ya en la ambulancia, tenemos que conectarla ya al oxígeno. Y yo dije, oh Dios mío, ¿qué es esto? Ustedes no se imaginan lo que uno de papá siente, ver a un hijo en esa situación tan pequeño, porque Abril pues ni siquiera hablaba, no hablaba. Y sacarla así, conectada a una pipa de oxígeno, o sea, es impresionante. Y ya él me dijo, sáquele ropa porque la niña se queda en la clínica. Entonces, solamente puede ir uno de ustedes en la ambulancia. Yo salí en la ambulancia con ella, mi esposo salió detrás de nosotros en el carro. Y cuando la entramos, eso era una corredera en esa camilla, la conectaron ahí mismo otra vez al oxígeno, pero ya en la clínica. Y Abril estuvo casi 10 días hospitalizada con una crisis asmática terrible que le tuvieron que poner muchísimos antibióticos. Carolina, perdón, ¿qué pasó cuando el médico ya le dijo, ella ya no tiene solo problemas pulmonares, sino que ella seguramente tiene un problema cardíaco, ella sufre del corazón y ahora va a tener que hacerle un cardiograma? Un ecocardiograma. Como ella venía de crisis en crisis, ya el médico me dijo, no, esto no es normal. Para mí hay que hacerle otros estudios y hay que hacer un ecocardiograma para poder descartar una enfermedad cardíaca, porque todos los síntomas que tiene aplican a eso. Entonces, Carolina, por favor, cuéntame de la forma como me lo contaste. Cuando mi mamá ya te dijo, usted ya ha escuchado el Evangelio 2 años. Usted pensaba, pero esto es normal, esto sucede. A pesar de que viene escuchando el Evangelio, Dios te quiere sano. Usted por otro lado viene de una religión, digamos, en que piensa, esto es normal, esto son cosas de la vida. Por lo tanto, usted estaba llena de dudas en su corazón. De dudas y miedos. ¿Qué pasa cuando mi mamá le dice a usted, ¿usted hasta cuándo va a permitir esto? Una vez le dio una crisis, ya la habían operado porque también la tuvieron que operar y habían dicho que después de la cirugía ya iba a estar bien. Entonces yo había depositado desafortunadamente mi fe en esa cirugía y después de esa cirugía le da otra crisis terrible y empieza doña Beatriz a escribirme, yo estando en la clínica, que yo qué esperaba Abril no podía seguir así. Y llegamos a la casa y yo me puse a llorar horrible y le decía a mi esposo,
esto no puede seguir así, estoy cansada porque era no solamente cansada de ver la niña Usted, así, era un dígame, agotamiento. dígalo como me lo dijo a mí. Usted no me dijo estoy cansada, usted me dijo estoy mamada de esto. Qué Dígamelo pena. como lo dijo. Yo dije, estoy mamada, llorando, le dije a mi esposo, porque no es un agotamiento solamente de ver a Abril así, sino físico. Uno se adelgaza, no le saca gusto a nada, es una tristeza impresionante. Y yo dije, ya no más, hasta acá, o sea, ya no más, no voy a soportar más esto. Y empiezan a llegar a mi mente pensamientos de cosas muy importantes que había escuchado en las enseñanzas. Una vez escuché a Rafael decir que a veces cuando veíamos los síntomas, uno perdía la fe y no debía ser así. Así estuviéramos viendo lo contrario, teníamos que declarar y tener nuestra fe siempre firme, así estuviéramos viendo lo contrario. Entonces yo dije, bueno, estoy viendo a Abril así, pero esto no va a poder conmigo. Aparte de eso, Adriana me había dicho, eso hay que sacarlo como si fuera una rata de la casa, porque es que se van quedando, esas cosas se van quedando, y eso era una maldición. Yo la tenía que sacar de mi casa y no podía dejar que Abril siguiera cargando con eso, sabiendo que Dios ya nos había hecho libres. Entonces yo dije, no, no más, estoy mamada, ya, esto no va más conmigo. Y me puse como una loca, o sea, como una loca me puse, como una, doña Beatriz me había dicho, póngase como una leona y defienda lo que es de ustedes. O sea, Dios ganó eso para mí, ¿por qué me lo tengo que dejar arrebatar? Yo no tenía por qué perderlo, o sea, es mío, me pertenece y le pertenece también a mi hija. Entonces cogí y abrí las puertas de mi casa, de la terraza y la puerta por la que entra la gente. Las abrí, mi esposo se había ido, yo había quedado en un mar de lágrimas cuando yo dije no más, no más y no más. Abrí las puertas, cogí el aceite, ungí la niña y empecé a ungir las paredes de mi casa y ungí también la cuna. Y dije, esta rata, esta maldición, esta enfermedad se va de mi casa hoy, hasta el día de hoy estuvo acá, ya no más, no más. Y yo estaba llorando porque de verdad estaba enfurecida con eso que estaba pasando, con esa situación. Y cogí a Abril y ella me miraba como con una cara de terror, como asustada, y yo la cogí y la miré y le dije, Abril, tú eres una niña sana por las llagas de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y porque este es el regalo que sin merecerlo Él nos dio y nos pertenece. De ahora en adelante no va a haber nada que esté perjudicando a mi niña en su salud, porque ella es una niña sana. Y en ese momento, con esa rabia y llorando después de lo que hice, sentí un calor en mi cuerpo y sentí una tranquilidad impresionante. Y yo dije, hasta el día de hoy siento temor de esto y siento tristeza, y ya me libero de esto y libero a la niña y ya no más. Y de verdad créanme que eso pasó. Dios sanó a Abril. Pero miren la actitud. Recuerdan que Jesucristo dijo, el que le diga a esta montaña, quítate y échate en el mar, si no duda en su corazón, lo que diga será hecho. Eso fue lo que ella hizo, se le fueron las dudas en ese momento, le llegó como el espíritu de fe, la enseñanza en que Rafael dijo, lo que vea, no se confunda por lo que vea, es la fe, es lo que Cristo ganó. Sí. Y miren el acto de fe de esta mujer, abrir las ventanas, abrir las puertas y se va rata de mi casa, porque ella les está hablando acá muy suavecito, pero ella no hizo eso así. No. Se va rata de mi casa. Cogió los inhaladores, dice que de la rabia que tenía, y los estalló todos contra las paredes de la casa. La niña era detrás mirándola, mami, ¿qué pasa? No más enfermedad en esta casa, la sanidad de Cristo en esta casa. Miren la actitud. Si ella no se para, ahora la niña estaría con un coso en el corazón. Porque la maldición es atrevida, es como una rata, es como una serpiente. Y si ustedes no entienden el sacrificio de la cruz y no empiezan a actuar con la base en la fe de lo que es de ustedes, se van a dejar arrebatar de sus preciosas manos
la preciosa sangre de lo que Cristo ganó. Amén. No puede ser. Hay que despertar. Hay que empezar a actuar con fe. Para la gloria de Dios, Abril está completamente sana, sin inhaladores. Sin inhaladores porque no se los volvimos a poner y el médico nos había dicho todos los días, por lo menos otros 3 años, porque aparte de eso me decían, el asma no tiene cura. Cuando vaya creciendo, a medida que vaya creciendo, eso va a ir, digamos que desapareciendo paulatinamente, pero no va a haber una sanidad total. Entonces yo, no, esto no va a ser así, ella sí se va a sanar totalmente. Claro, y ahora, cuando la familia suya, parte de su familia, la llaman y le dice, ay, la niña tan enfermita, ¿qué creen que responde esta mujer cuando oye eso? No, es que, o sea, esto es un trabajo hasta con los mismos familiares, porque como mis papás no conocen el Dios que yo conozco, decían, ay, qué pesar de Abril, tan enfermita, ay, es que qué pesar ella con asma, su hermanito también sufrió de asma cuando era pequeño, y yo decía, no. Entonces ya llegó un punto en que uno hasta se aleja de la familia para evitar esos comentarios, o cuando los dicen, uno dice, no, espere un momentico. Una vez llegó y mi mamá me dijo, qué pesar de la niña, cómo ha sido enfermita, y yo, no, espere un momentico. Abril es una niña totalmente sana, ella no es una niña enferma, y le voy a pedir un favor, mami, no siga diciéndole a la gente que Abril es una niña enferma, ni siga declarándolo, porque yo no le voy a dar el poder a eso. Y entonces cada vez que me llamaban mis tías, mi esposo y yo nos mirábamos como, ay, ya sé a qué van a llamar, qué pesar de la niña, ay, mi amor, pídale a Dios pues que todo mejore y que la niña se ponga bien. Y yo ya estaba cansada de escuchar eso. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Rechazar inmediatamente todo tipo de comentario, porque uno sabe que las cosas no van a orar si la gente está ahí, qué pesar, pobrecita, es que el hermanito también sufrió de asma. Y ahora No. que me dices si el hermanito sufrió de asma, los dientes de Abril, el antibiótico se los estaba pudriendo, porque el antibiótico daña los dientes. Ajá. Y los dientes de Abril ya eran negros, y esta mujer le empezó a hablar a los dientes de Abril. Yo dije, se tiene que sanar, pero no solamente de eso, sino la sanación total de su cuerpo, porque tenía rayas negras en los dientes del antibiótico. Y Sebastián y yo, cuando le lavábamos los dientes, veíamos eso y no. Y yo dije, también le voy a orar a los dientes para que esas manchas se desaparezcan. Y Abril, le dije a Adriana antier, Abril ya no tiene absolutamente ni una mancha en sus dientes, los tiene totalmente blancos. Entonces, sí, es verdad, esto es real, lo que yo les estoy contando es real porque yo lo viví. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, gracias, Carlos. Bendito sea el Señor, que ustedes me creyeran como pastora de esta iglesia lo que les estoy diciendo. Los dejo con esta frase que escribí: la cara de la cruz que usted reciba, esta tendrá el poder de Dios para liberarlo. La cara de la cruz que usted no entienda, no reciba o duda de ella, usted no la poseerá. Aunque Cristo la haya ganado, usted no la poseerá. Este evangelio de la cruz es el evangelio de hoy, en el pacto en el cual estamos hoy. Cristo no solo nos ha perdonado de nuestros pecados, Cristo también nos ha librado de la maldición completamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios.